Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Los saludo, Dios les bendiga a todos. Espero que estén en este momento desde en su hogar, en el calor de su hogar con su familia. Esta es la primera clase, la primera sesión que vamos a hacer pregrabada. El objetivo es que las sesiones de clase en lo posible sean a través de videoconferencia, videollamada, para poder interactuar. No obstante, en vista de que esta semana ustedes están en parciales y demás, eh, he decidido hacer la grabación vía canal de YouTube, que tengo un canal de YouTube que tengo destinado para estos menesteres, para que ustedes, a la comunidad de su casa, en su hogar, cuando pueda revise la sesión de la clase de esta semana, prevista para esta semana. A partir de la próxima semana estaremos haciendo las clases, Dios mediante a través de la plataforma Meet, que tiene usted acceso por medio de su correo electrónico institucional, eh, que es el medio o el mecanismo adecuado o más idóneo para lo mismo. La primera sesión que vamos a trabajar mediante este nuevo sistema, que es nuevo para todos, no es lo mismo porque no hay interacción entre el docente y ustedes. Ustedes que están acostumbrados a preguntar bastante, no obstante, vamos a tratar de habilitar algunos foros para que ustedes, si tienen dudas, interrogantes, observaciones, comentarios, las pueda dejar sentadas allí y en la medida de las posibilidades poder resolver cualquier duda. Mi obligación es ser lo más claro, conciso, breve posible para que usted pueda entender esta temática que vamos a tratar. El tema que vamos a abordar el día de hoy ya hace parte del segundo corte, material de segundo corte, por lo tanto, tanto la clase de hoy, el link como el material que corresponda a la clase estará cargado todo, absolutamente todo, en la plataforma virtual. Da clic en la pestañita segundo corte y ahí encuentra usted toda la información que asociada a la clase que le va a servir para estudio independiente desde su hogar. Hasta el momento ya hemos abordado, yo les había indicado gran parte del curso, gran parte de la temática. A ver, ya usted en este momento conoce cuáles son los elementos de la justicia transicional, conoce cuáles son los mecanismos, cuáles son los objetivos, cuáles son los desafíos, cuáles son los derechos que tienen las víctimas, los principios de la justicia transicional. O en este momento ya usted conoce algunas experiencias internacionales de justicia transicional que nos puede más o menos ilustrar sobre lo que ha ocurrido, lo que puede eventualmente ocurrir en Colombia. En este momento, pues usted ha tenido la posibilidad de leer información, algunas sentencias que lo han orientado al tema. Es decir, estoy casi seguro que ya usted más del 60% de la temática ya la conoce en este momento y eso pues es importante para el desarrollo de la clase. A partir de este segundo corte de esta primera clase ya vamos a abordar de manera puntual y precisa algunos, para no decir todos, los procesos de justicia transicional que han transitado, por los que ha transitado Colombia. Yo siempre les indiqué en clase, recuerden, son tres, los de mayor importancia y relevancia. Quizás hay otros por ahí que de menor entidad quizás puedan ser considerados como procesos de justicia transicional. No obstante, los que vamos a abordar sí son considerados plenamente procesos de justicia transicional. Y me refiero al proceso de Justicia y Paz, Ley 975 del año 2005. Me refiero al proceso de Ley 1448, que ya hemos abordado algunos temas sobre el particular, Ley de Víctima y de Restitución de Tierra. Y finalmente, lo que es la mitad de medio curso será el actual proceso de paz que se adelantó entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, que con eso terminamos y haremos las precisiones pertinentes. Frente a las actividades, todo lo voy a dejar con tiempo en plataforma para que lo revisen, lo realicen y podamos obtener notas. De pronto organizamos un cuestionario por ahí de falso y verdadero para que usted en su casa lo pueda organizar, tomar la nota, hacemos algún trabajo escrito y de pronto alguna otra exposición oral individual de 5 minutos y con eso pues tenemos los elementos necesarios para poder evaluarlo usted eventualmente. Y pues aspiro y espero que todos salgan muy bien en este proceso. Recuerden que esta nueva forma de orientar las clases es novedoso, es nuevo para todos. Es un reto tanto para mí como docente como para ustedes, que no estábamos muy compenetrados con esto. Pero espero y aspiro que todo sea en beneficio de todos, valga decirlo, y que pues podamos sacar un provecho, un alto provecho de esta nueva forma. Entonces iniciamos, señores. Arrancamos con la ley 975 del año 2005.
La ley 975 normalmente se conoce como la conocida Ley de Justicia y Paz. Fue uno de los grandes proyectos que salieron adelante, entre comillas, del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ustedes saben cómo estaba Colombia para el año 2005, 25 de julio de 2005, que es, bueno, que es la fecha en la cual, la fecha que tiene la ley 975, el contexto social, económico y político del país para esa fecha. Estábamos en pleno conflicto armado, se estaban reportando unos golpes importantes a la FARC. El presidente Uribe realiza también unos diálogos a través de unos emisarios frente a la posibilidad de suscribir un acuerdo, no propiamente de paz con la guerrilla y con los paramilitares, sino crear un mecanismo, una vía en vista a los golpes certeros que se estaban dando a estos grupos irregulares, entre comillas, ¿no? También crear un mecanismo idóneo para permitir que estos grupos se reincorporaran a la vida civil. Eh, si yo les pregunto a ustedes, sin haber siquiera estudiado la ley, haber hecho ningún tipo de comentario, uno siempre que le hablan de la ley 975, hacemos alusión inmediato a la ley creada para los paramilitares, de que de una u otra forma le iba a crear ciertos beneficios, es más o menos la idea que tenemos de la misma. Pero si usted lee y desde su casa le pido que revise los primeros artículos, no lo revise todo, si no quiere, de la ley 975, usted se va a dar cuenta, usted se va a percatar que la ley 975 dentro de su objeto, que está en el artículo primero, no era puntualmente atender a grupos paramilitares. El objeto del artículo primero de la ley 975 estaba dado a permitir a todos aquellos actores armados, a todos aquellos que han participado en estos procesos, en el conflicto armado, la posibilidad de que de reincorporarse a la vida civil y a costa de ello tenían que comprometerse a reparar a las víctimas. Es más o menos el escenario. Claro, con todo lo que ustedes conocen, todas las vicisitudes de este proceso, sin lugar a dudas, los únicos que se acogieron a este proceso fueron los grupos eh, paramilitares que operaban en gran parte también de nuestro del departamento y de la región Caribe colombiana. Ahí ustedes se acordarán de un hecho curioso, como fue el conocido Pacto de Santa Fe de Realito, ¿cierto? Eso llevó a que se tejieran varias versiones sobre lo realmente ocurrido en esa reunión, la cual muchos congresistas de la época murieron políticamente, precisamente, por eso sí, por la participación irregular en esa serie de procesos. Y, en fin, eh, no obstante, el país logra, entre comillas, que los grupos eh, paramilitares se desarmen, entregan las armas, se resocialice a algunos y posteriormente tengan la posibilidad de reincorporarse a la vida civil. Claro, por la mala formulación de este proceso, eso conllevó o ha conllevado a que hoy en día ustedes conozcan la reorganización de estos grupos denominados como, o sea, que se han denominado hoy en día como las conocidas BACRIM. Los grandes cabecillas, me refiero a Mancuso, entre otros, los grandes líderes, los que tenían el billete, le inyectaban, los que hacían parte al ala ideológica y filosófica, si pudiera llamarse así, de estos grupos, hoy en día ustedes saben que purgan sus penas en una cárcel estadounidense, fueron enviados precisamente a dicho sitio por el presidente de turno. El presidente en ese momento ostentaba eh, el poder, el presidente Álvaro Uribe, precisamente fueron enviados. Ellos consideran que fue traición, que han sido traicionados por el gobierno Uribe porque se había prometido, se había pactado una cosa y el gobierno de turno los termina enviando a Estados Unidos. Realmente lo que se teje, y por ahí les voy a dejar unos videitos para que revisen sobre el particular, es que ante el examen de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional de la 975 se da cuenta, observa y avisora que el elemento verdad había quedado por fuera de este proceso. En vista de eso, en vista de ello, lo que hace la Corte Constitucional es exigirle al gobierno que este proceso, si bien es cierto, se enmarca dentro de un programa más de justicia transicional, el elemento verdad no
podía soslayarse, no podía quedar por fuera, ni más faltaba. Si hablamos de un proceso de justicia transicional, recuerden el desafío que tiene. Este va a integrar los tres elementos: verdad, justicia y reparación. Este tenía un elemento entre comillas de justicia, tenía un elemento entre comillas de reparación, y la verdad, ¿dónde? Eso fue lo que conllevó a que el presidente Uribe en esa circunstancia, ¿no? Y eso no es desconocido para nadie, enviar a estos tipos a, a una cárcel norteamericana. Por ahí están puertas de salir muchos de ellos y se les ha restringido esa oportunidad de regresar al país, también a purgar las penas, ¿no? Las penas impuestas por la jurisdicción especializada. Entonces, luego de este breve recuento, ¿no? Que sé que muchos ya están enterados, me gustaría revisar algunos artículos de la 975, no a leerlo porque es muy tedioso este tiempo que estar aquí, pero sí es pertinente poder revisar algún articulado que hay que es de vital importancia para entender sobre todo no tanto el procedimiento, sino el objeto y los fines de esta ley 975 del 2005, más conocido como Ley de Justicia y Paz. Si usted lee el artículo primero de la ley 975, usted encontrará que el objeto de la ley precisamente era facilitar los procesos de paz. Ese era el objetivo fundamental y permitir una reincorporación, bien sea de manera individual o de manera colectiva. Es decir, la reincorporación podía ser de manera individual o de manera colectiva. ¿De quién? Esa reincorporación iba o se pregonaría de aquellos grupos que estuvieran en la irregularidad, grupos ilegales, grupos al margen de la ley, garantizándole a las víctimas, por supuesto, su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Entonces, el objetivo de la ley 75, ¿cuál era? Hombre, facilitar los procesos de paz. Ten en cuenta que está en el plural, facilitar los procesos de paz. ¿Y qué manera? ¿Cómo se facilitaba? Bueno, permitiéndole que grupos armados al margen de la ley, grupos irregulares, se reincorporaban, entregaban bienes para la reparación y permitían garantizar a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia y reparación integral, por supuesto. Dese cuenta que según el artículo primero de la 975 no estaba indicado, no está precisado de manera puntual que era para grupos paramilitares. Por eso muchos consideran o han considerado que el presidente Santos, al surtir un proceso de paz con la guerrilla, algunos consideran, no, pero no era necesario porque ya había una ley 975 que permitía ese tipo de procesos. Lo que no le pareció a la guerrilla, lógicamente, era pues que no, los beneficios que adquirieron también por justicia y paz, por el actual proceso de paz, son superiores frente a los concedidos en esencia de la 975. ¿Por qué? Porque inicialmente la 975 no permite la participación en política a estos señores, muy a pesar de que estuvieron ellos en el Congreso, y Mancuso y demás participaron en algunas sesiones como invitados de manera increíble. El actual proceso de paz, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero ya le voy dando algunas ideas, sí permite pues la participación en política y de la FARC como grupo, como partido. Hoy en día ellos tienen su partido denominado FARC, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, y cuentan pues con 5 curules, 5 en Senado, 5 en Cámara, aunque 2 de ellas quedan vacantes por el caso Santrich, por el caso Márquez, pero inicialmente ellos tienen 5 curules en Cámara y Senado durante 2 periodos, este periodo y el próximo periodo. Esa gabela, por decirlo así, no la iban a tener los grupos eh, paramilitares. Entonces, frente a esos temas difieren un poco los procesos. Ustedes saben que necesariamente la guerrilla se sienta a negociar con el gobierno colombiano, es por eso, ¿no? Se sientan a negociar con el gobierno por la poquísima razón de que ellos querían tener participación en política. Si bien cierto, no habían sido vencidos, no habían sido derrotados militarmente, había lo que fue, lo que se dio más bien es una reducción en el campo de acción de estos grupos, pero no habían sido derrotados militarmente. Y eso el mismo gobierno lo reconoce y por eso decide y accede a llevar a adelantar este proceso de paz. La 975, por su parte, pregona o tiene por objeto facilitar los procesos de paz, permitiéndole a grupos armados irregulares, de manera general, de manera abstracta, reincorporarse a la vida civil y a costa de eso participar en un proceso de verdad, justicia eh, y reparación integral. Pero recuerden que el tema verdad estaba subrayado en negro porque puntualmente eh, la 975 no garantizaba en esencia ese derecho
ni obligaba a estos sinvergüenzas a decir la verdad y manifestar lo que tenían que conocer las víctimas. Ustedes saben, creo que en el video que les indiqué, muchas de las masacres que sucedieron en nuestro territorio fueron perpetradas por grupos paramilitares. Ustedes ya lo saben, muchas de esas masacres fueron perpetradas por grupos paramilitares con ayuda desafortunadamente del gobierno nacional. Ejemplo, ustedes los conocen y lo saben, masacre de Mapiripán, masacre de Macayepo, el Salao, masacre de Chengue, fueron hechos atroces, violación masiva de derechos humanos, graves infracciones al derecho internacional humanitario y el modus operandi, desafortunadamente, fue el mismo. Como pudimos observar hace un tiempo en la clase, cuando revisamos unos videos que había cargado la unidad de víctimas, que también está encargado el link en plataforma para quien quiera nuevamente pues lo revise y lo observe detenidamente. El inciso segundo del artículo primero, des en cuenta que hace enseguida hace una aclaración sobre quienes pertenecen a grupos armados al margen de la ley, y lo que dice: se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley el grupo de guerrilla o de autodefensas o una parte significativa integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades. Entonces, en cuenta, ahí el artículo primero de la 975 estipula o facilitar los procesos de paz, es el objeto de todos, de reincorporarse a la vida civil, a reincorporarse a la sociedad. ¿De quién? De grupos irregulares, bien sean guerrilleros o paramilitares. Entonces se cuenta que los que en última terminan acogiéndose a este proceso es puntualmente los grupos paramilitares. Pocos guerrilleros, por el reporte que hay, alcanzaron, bien así sea de manera individual, a quedar cobijados por la ley 975 del año 2005. El proceso de justicia especial, de justicia y paz, es un proceso, digamos, que difiere un poco del proceso ordinario. Pues, se surten unas audiencias, digamos, que muy similares, quizás de pronto varía un poco el nombre, pero quizás lo determinante de todo el proceso de justicia y paz, lo encontramos en el artículo tercero de la ley 975, es el reconocimiento que se hace o el beneficio que se le concede, que se da, que se otorga a los señores que se han vinculado a este proceso, conocido como el beneficio de la alternatividad de la pena, consagrado en el artículo tercero de la ley 975. Digamos que esta es la novedad. Y más que hablar de la ley 975 y entrar a explicar con pormenores el procedimiento y demás, que yo se lo voy a enviar, repito, una diapositiva que tengo organizada, es entender en esencia en qué consiste este beneficio de alternatividad de la pena. Y como usted podrá avisorar o podrá darse cuenta, precisamente el beneficio de la alternatividad consagrado en el artículo tercero de la ley 975, precisamente lo que presupone es una suspensión en la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia. Si se suspende la ejecución de una pena y a consecuencia de eso se reemplaza, hay un reemplazo de la pena principal, por decirlo así, por una pena alternativa que tendrá derecho el postulado tendrá beneficio de la misma siempre y cuando pues, se comprometa a colaborar con la justicia, a reparar a las víctimas, una adecuada resocialización un compromiso general de no volver a reincidir en las mismas conductas, de entregar a las personas eh, que tengan privadas de la libertad, entregar a los menores que fueron reclutados de manera ilegal. Y si todos esos compromisos le corresponde al postulado, entiéndase postulado a aquella persona que ya está sometida, que ha sido postulada para que haga parte de este proceso, es el postulado quien se compromete a un mínimo de, de, de requisitos, so pena de obtener ese beneficio, la alternatividad de la pena, que no es más que suspender la ejecución de la pena principal por una pena que resulta ser alternativa, que no, normalmente oscila entre los 5, los 6, los 7 u 8 años. Es decir, beneficio de la alternatividad de la pena implica suspender la pena principal, por decirlo así, la pena determinada en la sentencia que imponga el tribunal y en su defecto
imponer una pena que resulta alternativa o resulta ser eh, alternativa, la cual va a estar supeditada, repito, está supeditada a que el postulado, en este caso a que el miembro del grupo paramilitar se comprometa a verdad, resocializar, entrega de menores, entrega de personas que tengan privadas de la libertad, entre otras de los requisitos puntualmente. Entonces, si usted hace una comparación rápida con el actual proceso de paz, la pena es la misma, ¿no? 5, 6, 7 u 8 años, lo mismo que trae el proceso de paz con con la guerrilla de la FARC. En ese punto es lo mismo, se maneja una pena, claro, totalmente diferente, mucho más benévola frente a la pena ordinaria, que implicaría un proceso ordinario. Recuerden que esto es un proceso propio de justicia transicional, por lo tanto es una pena excepcional, es un sistema jurídico excepcional, por lo tanto el procedimiento es excepcional y la pena ha de ser excepcional. Esa es la naturaleza de este proceso. El artículo cuarto subsiguiente, pues ya eh, puntualizan sobre los derechos que tienen las víctimas, que ya ustedes los mencionan, y trae también un concepto bastante interesante sobre lo que es el actual, que el concepto de víctima de la violencia. En sus casas, repito, pueden revisar las diapositivas que voy a cargar en la plataforma para que hagan seguimiento a al audio el video que estamos en este momento grabando. Entonces, rápidamente vamos a explicar las etapas del proceso de procedimiento penal especial de justicia y paz. Tenemos que son 8 etapas, 8 etapas, pero no tienen que memorizarlas ni mucho menos, solo pues recordar y tener una breve idea de en qué consiste cada uno de los procesos. De igual forma, el video usted lo puede repetir las veces que quiera para que tenga claridad sobre algunos conceptos. Entonces, 8 etapas del proceso de justicia y paz. La primera, el proceso de desmovilización. Primero se da la desmovilización. En segundo lugar, se da la postulación. En tercer lugar, se da la versión libre, que es quizás la etapa más conocida por todos nosotros, porque los diarios, la televisión, la prensa han hecho alusión a distintas diligencias de versión libre, que recuerden que estas diligencias se suscitan o se efectúan ante el fiscal. Aquí todavía no hay un juez que es el función de control de garantías que se encargue de realizar la respectiva imputación. Aquí se hace directamente ante el fiscal de turno. Claro, fiscal adscrito al proceso especial de justicia y paz. Recuerden que para esto fueron creados también unas fiscalías especializadas eh, en justicia y paz. Hoy se llaman fiscalías eh, adscritas a la Dirección Nacional de Justicia Transicional, así la pueden encontrar. La cuarta etapa es la audiencia de formulación de la imputación, audiencia de formulación de la imputación. La quinta etapa es la etapa de investigación. La sexta etapa es una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos. La séptima etapa, la audiencia de incidente de reparación integral. Y finalmente, el octavo punto o etapa es la sentencia que se profiere. Entonces, como ustedes saben, la primera etapa, voy a explicarlo rápidamente, es la desmovilización, es el acto individual, colectivo, de dejarse las armas, abandonar el grupo armado y de inmediato someterse ante la autoridad competente. La desmovilización individual es muy común, lo que esta se puede realizar ante la policía, un batallón, una brigada, ante el inspector de policía, ante el personero, ante el alcalde, ante alguna autoridad civil. Era muy común, fue muy común hace unos años en Colombia. Ya la desmovilización colectiva, la desmovilización colectiva se hace ya directamente ante el alto comisionado, que en Colombia está prófugo, quien en su momento participó en estos procesos. Proceso de desmovilización colectiva implica una participación eh, de varios integrantes del grupo irregular que libremente y espontáneamente manifiestan el dejar las armas, abandonar el grupo armado. La desmovilización, pues ya le indiqué, si es de manera colectiva, se puede realizar ante el alto comisionado para la paz. Si es de manera individual, se puede realizar ante alguno de las autoridades que ya lo indiqué. Eso lo podemos encontrar aquí puntualmente. Estaba buscando la norma, decreto 128 del año 2003,
se puede hacer el decreto 3191 del año 2006, que regula un poco el tema de la desmovilización, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que para esa época se realizaban muchas campañas por parte de la policía, del ejército? Cuando eran épocas de mundial, creo que cogían varios balones, los firmaban los futbolistas, iban al monte y lanzaban balones para que la gente invitando a desmovilízate ya, es por tu bien, aprovecha, es la oportunidad. Esas campañas en gran parte dieron como resultado muchas desmovilizaciones de carácter individual, ¿no? El segundo paso es la postulación. Recuerden ustedes que a veces hay un mal entendimiento de este proceso. Postulado se llama aquella persona que es el integrante del grupo irregular que ha sido objeto, valga decirlo, de postulación. ¿Quién es el que realiza ese acto? Entonces el acto lo realiza el gobierno nacional mediante el Ministerio del Interior de Justicia y por medio del cual le solicita, o sea, el gobierno le solicita a la fiscalía que vincule al desmovilizado. Si se da si se acepta esa solicitud, el miembro del grupo irregular pasa a denominarse postulado. Sé que muchos han estado familiarizados con esta expresión del postulado. Cuando leamos las sentencias, vamos a darnos cuenta que se habla del postulado haciendo referencia a aquella persona que fue designado por parte, su nombre fue postulado por el gobierno a la fiscalía para que quede vinculado o se vincule de manera directa al proceso de paz. ¿Dónde encontramos esto? Artículo 10 de la ley 975 del año 2005, el acto de postulación. Ojo, la postulación no se realiza ante el alcalde, la postulación no la realiza la fiscalía, la postulación la realiza el Ministerio de Justicia y el Interior, que recuerden, cuando hay desmovilizaciones colectivas, es el encargado de tener un acta o tener el acta de todos los desmovilizados, ¿no? Entonces, una vez, cuando se desmovilizan ante un alto comisionado, se tiene que elaborar un acta del nombre, si están identificados las cédulas de aquellas personas que se desmovilizaron y el gobierno hace esa solicitud formal a la fiscalía. Apenas se hace acto, es el acto denominado como postulación y por eso se llama posteriormente no a los integrantes del grupo irregulares no se conocen ni se denominan por su nombre, sino se habla del postulado tal, el postulado tal, el postulado tal, quien fue precisamente su nombre vinculado a través de la intervención que hace el gobierno a la Fiscalía General de la Nación. Pasemos al... Bueno, aquí se me olvidaba algo que, bueno, pues explicarle. Eh, la postulación es un acto, digamos, que le corresponde al gobierno. Hay unos momentos, ¿no?, para hacer la respectiva postulación. Digamos que hoy en día pues ya no puede darse ese tipo de postulación. Digamos que la ley manejaba también unos términos temporales. Eh, se podía hacer hasta el 3 de diciembre del año 2012. Después entraron unas normas que permitían hacer postulación hasta el 31 de diciembre de 2014, porque claro, esto no podía quedar abierto en el tiempo a que el gobierno postulara en cualquier momento, cuando quisiera, a miembros de grupos irregulares. Recuerden que eso iría en contravía de precisamente una de las características de los procesos de justicia transicional, como hay como el marco temporal, es decir, fue creada para determinados fines durante determinado fin, durante determinado tiempo. Quien no entra, pues inmediatamente queda, por supuesto, excluido, ¿no?, de este proceso. Pasemos entonces a la siguiente etapa. Bueno, aquí el faltaba aclarar que el régimen de justicia y paz no es obligatorio para ningún desmovilizado, era, digamos que era un acto voluntario. Pasamos a la tercera etapa, que es la versión libre, una de las etapas más conocidas, una de las etapas eh, quizás más eh, públicamente se dio a conocer o se daban a conocer las conocidas versiones libres. Precisamente esta es la versión libre del escenario mediante el cual el postulado declara, ojo, ante el fiscal general de la nación, ante la fiscalía delegada, fiscal que le corresponde, las circunstancias, anótenlo bien, memorícenlo bien, de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de determinados hechos. Esta es la oportunidad que tiene quien, el postulado, de manifestar libremente ante la fiscalía la ocurrencia de determinados hechos, por qué ocurrieron determinados hechos, las razones de determinados hechos, de la orden de donde emanó,
Y todas esas circunstancias, el escenario idóneo para ello es realizado en la versión libre. En la diligencia de versión libre, que se realiza ante el fiscal que tenga el caso, pueden asistir las víctimas, en algunos casos también las víctimas intervienen, pueden intervenir mediante la realización de algunas preguntas a los postulados y demás. Pero en Colombia estas diligencias de versión libre realmente son bastante, bueno, no alcanzaron lo que ellas pretendían. Gran parte de la versión libre era para por lo menos tener conocimiento de algunos hechos que habían ocurrido. Desafortunadamente, eh, en muchos casos fue imposible conocer, sino eran unos simples espacios que tenían los postulados para declarar y hacer cualquier una manifestación muy abierta, pues sin, sin la mayor observancia de algunos requisitos, ¿no? Muchos simplemente hablaban por hablar, por cumplir con una etapa más, y claro, eso era imposible obtener los resultados que se esperaban a través de las mismas. ¿Quién interroga al postulado en este caso? Lo interroga, por supuesto, el fiscal. El postulado puede estar acompañado por su abogado de confianza o el abogado que a bien se le designen. También pueden participar en este caso las víctimas. La cuarta etapa es la imputación. Aplica casi de manera igual que dentro del proceso ordinario penal. La imputación se dice que es el acto de qué, de comunicación. ¿Quién comunica a quién? El fiscal, ¿cierto? De turno le comunica al postulado la investigación, los hechos por los cuales se van a investigar y demás. Es un acto que cumple, digamos que las mismas características del proceso ordinario. Se llama así audiencia de imputación, de formulación de imputación. La quinta etapa es el periodo de investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces ya luego que hay una versión libre, luego que hay una formulación de imputación, ahora sí la Fiscalía le corresponde que realizar la investigación que corresponda, corroborar los hechos confesados en las versiones libres, verificar si el tipo, ahí es donde verifica si lo narrado, el indicado es cierto o no es cierto, si hay hechos que no fueron declarados, si hay hechos que no fueron eh, indicados por el postulado, y es la forma de entrar a verificar. Esto estamos hablando sobre la quinta etapa, ¿no? La realiza efectivamente ese proceso la Fiscalía General de la Nación. La sexta etapa es la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargo. Ahora usted mencionó que está la audiencia de acusación, para que más o menos, pero claro, hay una diferencia ostensible entre la misma. Esta diligencia, pues también ya en este caso, luego que hay una versión libre, luego que hay una formulación de imputación, luego que hay una investigación que ha realizado la Fiscalía General de la Nación, lo que prosigue es la audiencia de concentración, formulación y aceptación de cargos que realiza también la Fiscalía, el postulado. Y en esta diligencia, como es de aceptación de cargo, el postulado le corresponde decir qué hechos acepta, cuáles hechos no acepta, cuáles son aceptados de manera parcial y demás. Si hay hechos que no acepta, el postulado indica o manifiesta pues, que no acepta algunos hechos, esos hechos pasarán a estudio, por supuesto, de la justicia ordinaria. Si el tipo manifiesta que aceptó unos hechos o determinados hechos, esos continúan en el estudio por parte de la justicia ordinaria. Recuerden ustedes que esto se hace, ¿no? ante un juez de control de garantía, la audiencia en formulación de imputación, se hace igualmente en este caso es un magistrado, ¿no? Del tribunal de la sala especializada que cumple función de control de garantía. La audiencia de formulación, esta audiencia de formulación puntualmente, la diligencia se realiza de aceptación de cargo, perdón, se realiza también ante el mismo magistrado que tiene funciones de control de garantía, y posteriormente el magistrado de conocimiento es el magistrado que va a proferir la decisión dentro de la misma sala, es el que se encarga de determinar la legalidad o no de dicha diligencia de formulación y aceptación de cargos. La séptima etapa es el incidente de reparación integral. Usted de antemano que observa que hay una diferencia marcada, una diferencia ostensible frente al proceso ordinario, ¿no? En el proceso ordinario usted tendrá y podrá darse cuenta que el incidente de reparación integral es después de proferida la sentencia. Este proceso, por ser excepcional, es anterior. ¿Por qué? Porque es necesario que la víctima ya se hace parte directamente en el proceso. Es el escenario mediante el cual la víctima indica cuáles son los daños los que han ocurrido, sufrido por las conductas, los tasa, cuáles son las medidas de reparación que pretenden para cuando se llegue a la etapa
de sentencia, pues el juez ya tenga todos los elementos y cuente con todos los instrumentos y medios claros para determinar la condena y las órdenes a eh, impartir. Si ustedes revisan una sentencia, que les voy a mandar una, no para que se la lean, no para que la revisen en su casa con detenimiento, una de las sentencias que de Mancuso, antes a la que, no, la que fue apelada por él mismo, y usted va a darse cuenta, va a revisar lo extensa que es una sentencia, todo un tema cansón, son casi más de 800 hojas, pero claro, hace un recuento postulado por postulado, hechos por hechos, víctimas por víctima, qué pide cada víctima, qué es lo que cada víctima solicita, en fin, es un trabajo realmente dispendioso, harto, la verdad, harto, pero que es necesario porque cuando el juez, en este caso el tribunal, el magistrado de conocimiento que va a proferir la decisión, eh, debe tener todos los instrumentos y los elementos idóneos, debe estar seguro de lo que están pidiendo las pruebas, debe estar todo debidamente acreditado, no hay espacio para dudar, porque trata de un proceso, digamos que especial, que requiere un cuidado y una atención muy particular. Y finalmente, pues tenemos ya la sentencia, que la sentencia es donde se decide sobre la responsabilidad de postulado. Lo que se hace es una sentencia que la profiere el magistrado de conocimiento. Recuerden que dentro de las salas del Tribunal de Justicia y Paz tienen magistrados que ejercen funciones de control de garantía y también que ejercen funciones de conocimiento. Recuerden que el magistrado de control de garantías es el que ante quien se realiza la audiencia, formulación de imputación y la imputación y formulación de aceptación de cargos. Después el magistrado de conocimiento revisa la legalidad de esa diligencia y es quien finalmente resuelve y decide primero sobre la responsabilidad del postulado. Es indispensable eso, es un elemento necesario. No puede faltar determinar si hay responsabilidad penal o no del postulado. En segundo lugar, debe individualizar la pena ordinaria, es decir, estipula cuál es la pena que por vía ordinaria tendría el postulado por los hechos cometidos. En segundo lugar, otorga la pena alternativa, que recuerden, suspende la pena ordinaria determinada en la misma sentencia, la suspende y dice se suspendase la pena ordinaria y se impone una pena alternativa de 5, de 6, de 7 o de 8 años, según el caso. Esos requisitos necesarios de toda sentencia de justicia y paz. Primero, se individualiza al personaje, se decide sobre la responsabilidad, se individualiza la pena ordinaria y se otorga la pena alternativa. Luego hay otra serie de disposiciones resaltando que es necesario también que el magistrado de conocimiento se pronuncie en todo caso frente a a las medidas de reparación que le corresponden a cada una de las víctimas. Estos fallos por eso son demasiado tediosos. Un postulado ha manifestado que con sus hechos se perpetraron, se causó la muerte a cientos de pobladores de determinada zona, de determinada región. Imagínense ustedes esos pobladores interviniendo en estos procesos, que son procesos largos, dispendiosos, desgastantes. Tiene que el juez de conocimiento pronunciarse de manera puntual sobre cada una de las pretensiones realizadas por cada víctima. Entonces, esto es un tema realmente que es tedioso, es bastante dispendioso, por lo tanto, de ahí a que hayan pocas sentencias hoy en día. Ahí en el material, porque que estoy revisando, que les monté, está todo pues lo que yo le he dicho para que ustedes profundicen y revisen, ¿no? La imposición de la pena ordinaria, la la imposición de la pena alternativa, las medidas de reparación y cuáles son también los compromisos que adquiere el postulado. Recuerden que si los compromisos que se le imponen al postulado es, repito, decir la verdad, reventar un proceso de resocialización, entregar a los menores, entregar al armamento, todos son compromisos que tiene. Si un postulado incumple, no acata, no se obliga a cumplir unos requerimientos y presupuestos, el postulado perderá el beneficio, como ha pasado. Lo que un paramilitar de nombre El Oso, alias El Oso, se demostró que seguía delinquiendo, tenía una pena irrisoria, suspenden, levantan la pena alternativa y le imponen el cumplimiento de la pena ordinaria. Entonces recuerden que eso también es importante. Lo mismo sucede con el actual proceso de paz. Si a partir del 1 de diciembre de 2016 en el actual proceso de paz el tipo
que se desmovilizó, siguió delinquiendo, pierde también los beneficios. Caso Santrich, caso Márquez. Así que todo proceso trae esa. ¿Por qué lo trae? Bueno, digamos que es una forma para garantizar la drasticidad del procedimiento, pero realmente hacer seguimiento a ello es bastante dispendioso y si realmente se hiciera el seguimiento, créanme que muy pocos realmente tendrían o cumplirían las penas y los beneficios que estos tendrían. En el país hay cuatro salas especializadas en justicia y paz. Estoy indicando que hay en Medellín, hay en Barranquilla, hay en Bogotá y hay en la ciudad de Bucaramanga. Es decir, hay cuatro salas especializadas. ¿Son salas especializadas de qué? Para que usted se oriente de los tribunales superiores de los distritos judiciales. Es decir, en el caso de Sucre, el tribunal de aquí, que se encuentra en nuestra ciudad, que es un tribunal superior del distrito judicial, no tiene sala especializada en justicia y paz. Si las salas especializadas son salas especializadas porque se supone que trabajan en el marco de un proceso de justicia transicional y se encuentran ubicadas únicamente en cuatro ciudades, en el Tribunal de Barranquilla, en el Tribunal de Medellín, en el Tribunal de Bogotá y en el Tribunal de Bucaramanga. O sea, es decir, todos los casos deben ser llevados y deben ser enviados a estos tribunales para que profieran los respectivos fallos. Antes del decreto 016 del año 2014, las fiscalías se llamaban fiscalías especializadas en justicia y paz. Hoy en día ya se denominan dirección o digamos que ya no son esas fiscalías especializadas, sino se habla de una dirección nacional de justicia transicional que son las encargadas de adelantar, bueno, de finalizar ya los procesos porque ya prácticamente no pueden entrar nuevos, ya lo que se están tramitando en las salas especializadas de justicia y paz son los procesos que están pendientes todavía por fallo. Ya nadie puede vincularse por el proceso de justicia y paz y obtener los beneficios mediante esta ley, pero básicamente la Dirección Nacional de Justicia Transicional, creada mediante el decreto ley 014 del año 2014, precisamente conllevaba a que se iniciara todo el proceso de investigación de estos señores, proceso que fue que iba a ser creado y iba a ser adelantado por la misma Fiscalía General de la Nación, así que bajo ese entendido, pues no varía pues en nada la temática, yo les coloco toda la normativa para que ustedes puedan revisar. En las diapositivas que les voy a cargar a ustedes, ahí están las distintas sentencias que han sido proferidas en Colombia por ley 975. Ahí están todos para que ustedes revisen todas los fallos. Realmente son muy pocos en comparación a los que se han proferido en procesos de 1448, pero creo que tampoco podemos tener como responsable de esto al mismo sistema, ¿no? Ha sido la dificultad en estructurar, en recaudar pruebas, en escuchar versión libre, en atender la participación de las víctimas, quienes en última han retrasado estos procesos. Son procesos que son excepcionales, tienen un régimen excepcional, se aplican de manera excepcional en casos debidamente resaltados. Pero la misma dinámica de estos procesos hace que tarden un poco. En plataforma les voy a cargar a ustedes la sentencia de Mancuso, una sentencia que les voy a pedir que ustedes hagan la revisión en su casa, porque de ahí vamos a hacer una actividad. Es la sentencia, la C370 del año 2006, una sentencia bastante dispendiosa. No se asusten cuando vean las tantas hojas que tiene. Únicamente usted se va a sentar en leer los considerandos. Se va a sentar usted a revisar las consideraciones de manera puntual que hace la Corte. Si usted no va a revisar antecedentes, no va a revisar hechos, no va a revisar participación de la Procuraduría ni de universidades, únicamente se centra en lo que la Corte plasma, ¿no? Para ellos, pues bastaría leer quizás la primera parte, que es un resumen, un abstract de la sentencia y entrar a precisar algunos conceptos que encuentre usted en la parte considerativa. Es importante, pues, para que usted tenga más o menos una eh, rápida visión de cuál fue el pensamiento de la Corte frente a la ley 975, cómo estructuró, cómo reguló y cuáles fueron algunas exigencias, porque precisamente la Corte hizo en esta sentencia
al mismo gobierno y cómo es que debería entenderse el verdadero sentido de esta ley. Entonces, es la sentencia C-370 del 2006. Yo la voy a cargar en plataforma para que usted la revise. Voy a cargar las diapositivas que elaboré para ustedes y voy a cargar documentos adicionales y anexos que le permitan entender a usted el procedimiento. Realmente de esto pues no vamos a hacer un mayor análisis a profundidad, solo quiero que manejen la parte general, la parte estructural, cuál es el objetivo, la misión, cómo está estructurado, el beneficio de alternatividad de la pena, rápidamente cómo es el procedimiento, en qué puede diferenciarse del proceso ordinario, cuáles son las salas, cuáles son las direcciones, cuál es la Dirección Nacional de Justicia Transicional, dónde opera y demás, que es más o menos la información que usted como estudiante de décimo semestre debe tener, lo que debe saber de la ley 975 al finalizar este semestre. De toda la información que he indicado la voy a cargar de inmediato a plataforma para que usted pueda revisarla en lo sucesivo. Puede hacer este fin de semana, puede hacerlo con calma en su casa y las clases virtuales inician eh, clases videoconferencia como he indicado y repito, inician a partir de la próxima clase. Cualquier duda, observaciones, yo habilitaré los espacios para ello vía plataforma. Si usted tiene dudas, inquietudes, observaciones y comentarios, con mucho gusto resolvemos los mismos. No usemos el chat para ello. Recuerde el chat únicamente el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, disculpe, es únicamente para información sobre el curso, ¿no? Información que estará dando compañero Keiber o David Mercado y el suscrito para no atiborrar el grupo de tanta información. El mecanismo de comunicación o de participación de ustedes es plataforma, el mecanismo de comunicación es el grupo de WhatsApp. Listo, señores, espero que haya quedado claro la temática. Les reitero, toda la información se la voy a cargar a plataforma hoy. En este video hicimos un breve recuento, un breve resumen de algunas particularidades de este proceso, que reitero, ya hoy en día estamos a espera de que se emitan o se procedan las últimas sentencias o culminen los procesos ya andantes. Eh, y es un proceso pues que no ha dado los resultados como muchos han esperado. Ya hay muchos postulados que están cumpliendo las penas, que ya están próximos a que ya han cumplido aún las penas, otros están próximos a cumplirlas y esperemos que podamos entender, ¿no?, que esto es un proceso propio de justicia transicional con sus falencias, con sus puntos a favor, pero que Colombia lo ideó en un momento que al parecer podía ser justo y necesario para cerrar un capítulo, pero eso posteriormente conllevó a que se abriera un nuevo capítulo con las conocidas BACRIM, que estas sí quedan, pues, digamos que en esencia por fuera de este grupo, si no tienen el reconocimiento de actores del conflicto armado. Las BACRIM ya vienen siendo grupos criminales de chirretes, de delincuentes comunes que se encargan de narcotráfico, se encargan de realizar todo tipo de atrocidades contra la población, pero que en esencia quedarían por fuera de este actual proceso de paz. Entonces, señores, no siendo más, espero que la información suministrada haya sido clara. Estoy presto a recibir cualquier tipo de comentarios, observaciones y preguntas, con mucho gusto. La invitación es a quedarse en casa, a prepararse desde la casa. Tenemos la facilidad de hacerlo desde la comodidad, te repito, desde el calor de su casa, con su familia. Aproveche el tiempo, lea, instrúyase, prepárese, porque eso nos hace cada día mejor. Dios le bendiga y la invitación es a quedarse todos en casa. Muchas gracias.